Bienvenidos al podcast de Innocabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales, siempre contados desde la experiencia. Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio, que es Semrush, la herramienta de SEO y marketing online que empleo en todos mis proyectos y en los de mis clientes. Una auténtica navaja suiza que te permitirá mejorar el posicionamiento orgánico de tu web. Y además, en las notas del programa encontrarás un link que te llevará a una prueba gratuita de 14 días. innocabi.com/prueba 14 días. Y espero que disfrutes de la herramienta si te decides a probarla y, por supuesto, del contenido que viene a continuación. Así que me despido y te dejo ya con la entrevista de hoy. Un saludo. Hoy hablamos con Ramiro García, emprendedor y director de la bodega Palacio de Lerma, en Lerma, donde elaboran vinos con personalidad única. Ramiro, además, es un apasionado del marketing online y de las estrategias de venta por Internet. Con Ramiro haremos un recorrido completo a cómo crear una bodega diferente desde el inicio, cómo diferenciarse en un mercado tan competido, cómo disfrutar del proceso y, además, innovar en la elaboración de vinos. Así que si quieres conocer la historia de Ramiro y de los vinos de Palacio de Lerma, aprender a crear un producto con personalidad propia en un mercado muy competido, estrategias, crecimiento y mucho más, este episodio te gustará. Así que saludo ya a mi invitado y empezamos. Hola Ramiro y muchísimas gracias por estar aquí. Hola, buenos días, Alfonso. Muchísimas gracias a ti y a Innocabi por darme esta oportunidad de poder contar un poco mi historia y mis pasiones con el vino y con el marketing digital. Vale, pues perfecto. Si te parece, cuéntanos un poquito brevemente quién eres y cómo has llegado hasta aquí. Luego ya entramos un poco en detalle más en tu trayectoria y, por supuesto, en el mundo del vino, que nos gusta mucho a los dos y a ti en concreto, pues es tu pasión, ¿no? Bueno, pues a ver, yo soy una persona normal como todo el mundo que nací en una zona pues, de la España vaciada, en Lerma, al lado de Burgos, un pueblo al lado de Burgos, en el Valle de la Arlanza. Mis padres han sido aquí, yo nací aquí, pero bueno, enseguida con 14 años, con 11 años ya me fui a estudiar fuera, pues en este caso en un primer momento a Burgos, bueno, donde estudié finalicé mi EGB y mi bachillerato y el COU que hacíamos entonces, y luego pues tuve la opción de irme a estudiar a Salamanca. Salamanca era una ciudad universitaria maravillosa en los años en los que yo era joven, allá por los años 70 y tantos, 80. Y bueno, pues una vez terminada mi carrera, pues estudié un posgrado en Madrid, en el Instituto de Empresa, y con unas estancias en el extranjero, en Inglaterra, pues por aquello de aprender un poquito de inglés y de mejorar el poco nivel que traíamos del colegio, y que luego pues obviamente me ha permitido pues el viajar por todo el mundo realizando proyectos de diferentes índoles, tanto en el mundo del marketing como en el mundo de la formación y también en el mundo del vino. Hoy estoy aquí en bodegas pues por una tradición familiar. Mi abuelo era viticultor, era injertador, mi tatarabuelo también era viticultor, aunque no le conocí, pero lo que sí que he conocido es en casa siempre las labores del vino, las labores de la viticultura, las labores de elaboración, y en casa siempre había un porrón o una botella de vino donde cada uno se servía as a service, como se suele decir en términos digitales, que cada uno pues, cuando tenía sed o tenía ganas de echar un traguito de vino, pues tiraba de porrón o tiraba de botella. Aquí en mi casa nunca ha habido limitaciones de esto para niños, esto para adultos. La botella estaba ahí y así, pues no recuerdo la edad en la que me inicié en el mundo del vino, pero supongo que sería pues relativamente temprano. Y esa cultura y esa tradición pues siempre se ha vivido en casa, hasta que en un momento dado en mi vida pues me planteé el mundo del vino como una oportunidad de negocio, como un modelo de negocio, que aunque no está siendo un negocio rentable como tal, pero sí que es un negocio rentable desde el punto de vista
de satisfacción, de felicidad y de hacer lo que me gusta. Vale, vale. Cuéntanos un poquito, por ponernos en contexto también, bueno, has dicho que Lerma está en el Valle de la Arlanza. Cuéntanos un poquito Mm. cómo es esa región y, bueno, y por qué los vinos de ahí son especiales o por qué te quedaste ahí y no te fuiste, pues yo que sé, a Ribera de Duero, que está tocando ahí mismo, o yo Pues qué sé. sí. Bueno, pues efectivamente, o sea, Arlanza es un valle que está entre el Valle del Duero y muy cerca también de Rioja. Es decir, somos una zona con una tradición de elaboración de vinos muy antigua, de las más antiguas de España, tan antigua como Rioja o como Ribera del Duero, solo que pues, por altitud, por condiciones geográficas, pues en su día no entramos junto con la DO, Denominación de Origen, Ribera del Duero, sino que considerábamos que teníamos una personalidad propia en cuanto a características del terreno y de la climatología y luchamos por tener nuestra propia DO, nuestra propia indicación geográfica protegida, que es Arlanza. Bueno, pues esto pudo ser un fallo, un error a nivel de marketing y de posicionamiento, porque estar en la DO Duero hubiéramos tenido un empujón mucho mayor, hubiéramos tenido mucha más proyección, mucha más visibilidad y mucha más notoriedad. Pero sí que es verdad es que siempre, si hubiéramos estado en el Duero, hubiéramos sido de los raritos del Duero, porque nuestros vinos y nuestras uvas sí que tienen matices diferenciadores. En su momento no entramos ahí, lo quisimos hacer por nuestra cuenta, nosotros solos, pero claro, Arlanza es una zona que en producción de uva es una zona muy limitada. Ahora mismo estamos en una producción de 1 millón de kilos, más o menos, depende del año, frente a producciones como Ribera del Duero que están por encima de los 200 millones de kilos de uva por año, o producciones como en Rioja, que están en 700, 800 millones de kilos de uva por año. Esto es muy significativo de cara a posicionar dónde está cada uno. Nosotros estamos en el medio de Rioja y entre el medio de Ribera. Bueno, mucho más cerca de Ribera. Estamos solamente a 20 kilómetros de la zona de Ribera del Duero y a unos 70 kilómetros campo a través de la DO Rioja. Es decir, estamos entre dos grandes, muy grandes a nivel mundial, y nosotros somos una DO muy pequeña entre dos grandes, con lo cual pues, la sombra que nos dan es tan grande que no nos dejan ni ver el sol, ¿no? Ni ver el sol. Durante muchos años hemos sido la gran olvidada, la zona, el valle más olvidado de España, pero creo que vamos camino de ser la gran promesa. La gran promesa en el sentido de que, pues con un cambio climático acechándonos a todos, pues por nuestra altitud y por nuestras características de terreno, ese cambio climático hace que ahora mismo en nuestra zona pues la madurez y la calidad de las uvas sea mucho mayor que en otras zonas que han gozado de ese privilegio tradicionalmente durante años. Entonces, bueno, por posicionar un poco a nuestro público, a los que nos escuchéis, Arlanza lleva el nombre del río Arlanza, que es una fuente del Arlanzón, y que a su vez el Arlanzón del Pisuerga y el Pisuerga del Duero, ¿no? Pero es un río más relativamente pequeño, aunque tiene su anchura, pero nos da nombre a todo el valle y estamos situados al sur de la capital de Burgos y un poco al norte de la capital o de uno de los focos centrales de Ribera del Duero, que es Aranda de Duero. Es una zona fría, es clima continental, pero quizás por la altura que tenemos aquí también de influencia atlántica. Y eso da una personalidad a nuestros viñedos, a nuestras uvas, enorme, diferente a lo que tienen otras zonas de España que están sufriendo pues, problemas de sobremaduración o problemas de cambio climático y necesitan pues, adaptar su campo, sus viñedos, adaptarlo a las nuevas circunstancias climáticas. A nosotros el cambio climático nos ha venido bien desde el punto de vista que conseguimos unas maduraciones muy buenas en los últimos años por estos otoños tan benignos que estamos teniendo, y eso hace que nuestros vinos ahora mismo pues, gocen de una calidad y de una naturalidad que otros vinos no tienen, ¿no? Y bueno, pues agradecidos en este sentido de eso.
Vale, vale. Si te parece, vamos a empezar por los orígenes de la bodega. Mm, Habías hecho diferentes proyectos, has contado, habías mm, estado en el extranjero. sí. Eh, ¿Cómo decides venir otra vez, volver a tu casa, por decirlo de alguna manera, y empezar con este proyecto del vino, que no sé si es un proyecto único tuyo y Mm. aparte de la tradición familiar o si es continuación de la tradición familiar? Cuéntanos un poquito esa parte y cómo te decides y cómo empiezas. Sí, bueno, yo una vez que terminé mi posgrado me dedicaba al mundo de la formación y de hecho me dedico, soy profesor de algunas escuelas de negocio y de alguna universidad, pero en un momento dado de mi vida pues estaba ofreciendo formación a empresas, formación a bodegas. Y aunque en casa siempre hemos tenido una bodega de elaboración de vinos familiar, pero elaborábamos pues para nosotros, o sea, elaborábamos el vino que consumíamos un poco más, porque siempre se elabora un poco más y se vende pues, a vecinos o amigos o a gente cercana que quería el vino, pues se lo ofrecíamos y se lo vendíamos. En mi caso, mis inicios profesionales fueron en el sector de la formación, en el mundo educativo, y entonces en un momento, en el año 2, por allá por el año 2000, pues yo me encontraba en 2000, bueno, 2003 mejor, 2003-2004 me encontraba ofreciendo formación a empresas y dada mi vinculación con el mundo del vino y de las bodegas, pues me encargaron ofrecer formación a las bodegas que en su momento estaban en Ribera del Duero, ofreciéndoles formación básica, formación en informática, formación en idiomas, formación en gestión administrativa, una formación que era muy útil y muy necesaria para esas primeras bodegas que se estaban implantando en Ribera del Duero, o esas bodegas iniciales, y que en su mayoría pues, la habían puesto en marcha emprendedores que venían del mundo de la agricultura, del mundo del cereal y que carecían de estas habilidades. Entonces, bueno, pues me encontraba en plena Ribera del Duero en los años 2000, 2002, 2003, ofreciendo esta formación y me di cuenta que era el boom del vino de Ribera, donde todas las bodegas tenían todo el vino del vino vendido, donde se empezaba a hablar mucho del vino de Ribera del Duero, los precios se estaban disparando y bueno, pues en aquellos años era un buen negocio. El tener una bodega en Ribera pues era buen negocio porque tenías mucha proyección y además pues estaba poniendo en valor una uva que llevaba muchos años pues estando de alguna forma también eclipsada por Rioja. Pues en uno de estos viajes, volviendo, recuerdo perfectamente, volviendo en el coche, pues dije, joder, el mundo de la formación, el mundo del vino me gusta, el mundo de la educación me gusta, pero el mundo del vino también me gusta, de hecho lo estaba viviendo en casa. Y dije, oye, ¿por qué no damos un salto para elaborar vinos también, para vender y plantearnos el mundo del vino como negocio, además de hacer el vino pues, a nivel familiar, para casa? Y viendo esta proyección que estaban teniendo los vinos de Ribera y la zona de Ribera en ese momento, pues nos decidimos en hacer una inversión importante en montar una bodega pues, con nuevas tecnologías, con nuevos tanques, porque la bodega familiar que teníamos era una bodega muy simple, muy normal, pues para hacer vino de casa. Pero bueno, había que dar un salto cualitativo importante si queríamos hacer vino pues, para poner en el mercado. Y en ese sentido, pues bueno, pues en el año 2000 un grupo de entusiastas liderados por mí y un conjunto de amigos que ya veníamos haciendo vino para nosotros un par de años antes en la bodega tradicional del pueblo, pues me dijeron, oye, pues amigo, si te planteas montar esto como una empresa, pues cuenta con nuestro capital o con nuestra ayuda. Y así fue, o sea, les reuní a todos y montamos pues lo que es hoy Bodegas Palacio Lerma, una sociedad limitada, compuesta por 5 socios, amigos en su mayoría, aunque entró también capital riesgo, porque la inversión era tan grande que aunque teníamos algunos ahorros los socios fundadores, pero tuvimos que acudir también a capital riesgo. Y bueno, en su momento hubo un socio que puso capital y luego a los 5 años se salió pues, al precio contable de las acciones. Y así iniciamos esta aventura, una aventura con un capital social de entonces eran 100 millones de pesetas, 600.000 euros, que era mucho para la época y que lo destinamos pues, a comprar tanques, bombas, prensas, mangueras, etcétera. Acondicionar unas naves que eran propiedad de mi padre,
que fueron un taller mecánico en su día y que, bueno, pues los acondicionamos a una bodega y a un restaurante que pusimos delante al objeto de crear un negocio complementario con el vino que nos diera ese cash, esa tesorería importante cuando vas a hacer una inversión a largo plazo como es el vino, porque el vino tú compras la uva hoy, pero hasta que sale al mercado pasan 2, 3, 4 años que tienes que tener ese capital almacenado y parado en una bodega, en unas naves. Entonces, por eso montamos 2 negocios complementarios, lo que es la bodega y lo que es el restaurante, como, bueno, pues el uno que necesitaba mucha tesorería y el otro que nos iba a generar esa tesorería del día a día para poder alimentar al segundo. Y así iniciamos en el año 2000 este boom, este negocio, este proyecto, y hasta ahora, 21 años después, seguimos aquí con unos matices diferenciadores de lo que pensábamos que iba a ser a lo que está siendo finalmente, ¿no? Sí, cuéntanos un poco eso, sí, cuéntanos un poco esa parte que es interesante, eso de cómo nace y qué visión teníais en aquel entonces y cómo ha ido evolucionando un poquito, si ha ido evolucionando por donde pensabais al principio que tenía que evolucionar o si ha habido cambios radicales, ¿no? Como el nombre de los vinos, que luego también nos contarás. Sí, cuéntanos un poquito de esa evolución. Muy bien, pues aquí estamos de nuevo, hemos tenido que cortar. Para las personas que nos estáis viendo en YouTube, pues habréis visto que Ramiro ha cambiado de escenario, ahora nos contará qué es también. Y para las personas que nos estáis escuchando desde el podcast, como había algunos pequeños microcortes, pues hemos decidido mejorar un poquito la conexión y esperamos que a partir de ahora pues todo fluya de la mejor manera. Y retomamos la conversación con Ramiro, que la última pregunta que le había hecho yo era esa evolución desde el inicio de lo que fue el comienzo de la bodega con la visión inicial que tenían, cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos años y si realmente han llegado a lo que tenían previsto llegar o se ha salido totalmente de la idea aquella que tenían al principio. Entonces, si te parece, Ramiro, retomamos a partir de ahí. Estupendo, Alfonso. Pues nada, como os estaba contando, de la idea que teníamos en un principio a lo que ha resultado ser 20 años después, pues es bastante diferente. En un principio os contaba que, bueno, pues Ribera del Duero estaba en el boom, año 2000, año 90 del 95 en adelante, Ribera estaba en el boom. Yo soy de Arlanza, aunque estamos a 20 kilómetros, pues decidimos montarlo aquí, decidimos emprender nuestro negocio en nuestro pueblo, en nuestro valle, en nuestra zona, porque hubiera sido muy fácil haberse ido a Ribera del Duero y haber empezado allí. Pero bueno, nos pudo un poco ese romanticismo, esa apuesta por los viñedos y por la zona de nuestros abuelos y quisimos hacernos fuertes en nuestra zona, a pesar de que estábamos muy cerca del gran boom que estaba siendo Ribera del Duero. Para que os hagáis una idea, en aquellos años era el mercado del vino un mercado de demanda, como ya he dicho antes, y tanto en España como en el extranjero había demanda de vino, o sea, había gente buscando vino, cosa que ahora es un mercado totalmente de oferta. Ese mercado de demanda era hasta tal punto fácil que muchos de los distribuidores que tienen las principales bodegas de Ribera del Duero actualmente no tuvieron que ir ni a buscarlos. O sea, un señor, un alemán, un importador o un distribuidor alemán se venía de vacaciones a España, pasaba por la Ribera del Duero, paraba en una bodega y era tan fácil como, oiga, muy buenas, ¿me deja probar sus vinos? Sí, tome, aquí tiene una copita. Ah, pues me gusta. ¿Ustedes venden en Alemania? Pues no, no tenemos. ¿Y tienen distribuidor? Tampoco. ¿Les importa que yo les lleve el vino en la zona de Frankfurt o en la zona de Múnich? Tal? Ah, pues sin problema, encantados. Se daban la mano y a partir de ese momento esa bodega tenía un distribuidor, un vendedor en Alemania. Pero pasó con alemanes, pasó con franceses, pasó con ingleses, es decir, gente que venía a España buscando ese boom, buscando esos nuevos vinos que no habían tenido esa fama ni ese posicionamiento hasta entonces, y así se construyó Ribera del Duero. Y fue unos años eso fue desde el año 94-95 hasta el año 2002. En el año 2002, Centro Europa entró en crisis, concretamente Alemania,
con algunas crisis de consumo y demás, y ahí se empezó a paralizar un poco lo que era la importación y la venta de vinos. Pero la mayoría de las bodegas que hoy son grandes en Ribera del Duero, ya durante esos años ya posicionaron y ya tuvieron sus puntos de venta, sus importadores, sus distribuidores en los principales mercados, tanto de Europa como de América, concretamente Estados Unidos y Canadá. Entonces, bueno, pues nosotros, en nuestra Arlanza querida, pensábamos que íbamos a ir a ese rebufo del Duero y que si ellos crecían e iban a estar adelante, pues que nosotros, por cercanía, por similitud también en los vinos, pues íbamos a estar allí o cerca de ellos. Y bueno, pues al final decíamos, pues mira, nosotros vamos a apostar por nuestro pueblo, por el desarrollo de nuestro pueblo y al rebufo y al tirón de demanda que están teniendo los vinos de España, pero sobre todo los vinos del Duero, pues mal nos tiene que ir para no sacar esto adelante, ¿no? Y decíamos, bueno, y además yo pensaba erróneamente, digo, bueno, pues aunque el mercado nacional se sature y aunque tengamos un mercado nacional que frene las ventas, siempre tendremos el mercado internacional que nos salvará de todos los males. Pues 20 años después, el resultado es que Ribera del Duero fue un boom y sigue siendo un boom, y son los vinos que más se venden. Junto con Rioja, y que nosotros hemos estado pues durante 15 años en la sombra, totalmente en la sombra, hasta el punto de que a nivel nacional pues hemos estado mucho más eclipsados que a nivel internacional, porque a nivel nacional la gente en los bares o en los restaurantes pedía o Rioja o Ribera. Y a nivel internacional, que no es tan conocido, que todavía a nivel de público masivo no es tan conocida la Ribera, pero sí que los importadores apostaron por estos vinos, tal. Con lo cual a nosotros teníamos grandes dificultades para encontrar un importador o un distribuidor en estos mercados, en estos países. Con lo cual hemos estado en la sombra y hemos estado en un estado de repliegue de velas, por decirlo de alguna forma. Es decir, nosotros hicimos una bodega con una dimensión de 120, 130.000 kilos de uva anuales. Estamos en producciones de 25.000, 35.000, dependiendo del año. Es decir, menos de un tercio de lo que preveíamos. Y así algunas bodegas más de la zona. ¿Qué significaba eso? Que para qué íbamos a ponernos al 100% de producción, para qué íbamos a hacer todo el vino que teníamos capacidad si luego no lo íbamos a vender. Con lo cual, el estado era de repliegue de velas, de vamos a ir tranquilos, vamos a ver lo que el mercado es capaz de consumir, de absorber. Y por eso estábamos a niveles de producción muy bajos, porque es lo que casi de mantenimiento, porque es lo que hemos podido ser capaces de llegar, porque hemos estado demasiado eclipsados por estas dos grandes. Solamente gracias a hace ya 2, 3, 4 años ha venido una nueva generación de personas, gente joven, gente que se ha dado cuenta que el vino en España pues es algo más que Rioja y que Ribera, que hay otras zonas y que hay muchas además, que España es un país muy rico en cuanto a diferentes zonas de vino, en cuanto a diferentes tipos de vino. Igual que en la gastronomía somos enormemente diferentes del norte a sur y del este al oeste, pues en vinos también. Y gracias a que hay un nuevo público que quiere probar nuevas cosas y que se ha dado cuenta de que hay vinos tan ricos o mejores que los famosos o los tradicionales y que está dispuesto a consumir, pues gracias a eso en los últimos años estamos teniendo un poquito más de visibilidad y un poquito más de recorrido, porque hasta ahora ha sido, ya os digo, ha sido un valle de lágrimas o un túnel oscuro donde por desgracia pues no hemos estado a la altura de otras. Pero eso ha tenido consecuencias positivas y negativas. En Ribera del Duero, la consecuencia de esa demanda pues, fue que mucha gente se pasó a vivir del mundo de la uva y del mundo del vino, y se plantaron muchísimas hectáreas de viñedo, porque hace 25 años no te sabría decir a cifras exactas, pero no había ni la mitad de los viñedos en producción que hay ahora en Ribera. Entonces, allí la gente ha plantado y hay gente que vive exclusivamente de la uva y del vino. Y como viven de ello, pues
las uvas, por ejemplo, están tratadas y buscan la forma de que no se estropeen. Entonces, esa gente que vive del viñedo hace que esa producción la cuiden y echen tratamientos sistémicos preventivos para que no les ataquen las enfermedades. Cosa contraria que ha ocurrido en Arlanza. En Arlanza, al mundo del vino no ser un tren de desarrollo, no ser un modelo de negocio de desarrollo de la zona rural, pues la gente ha seguido dependiendo del cereal, ha seguido dependiendo de los negocios tradicionales que viven de ello, como el trigo, el cereal, la ganadería, y el mundo del vino sigue siendo complementario, sigue siendo un negocio alternativo, que la gente pues, ha heredado las viñas de sus abuelos y de sus padres y las tienen ahí, pero no han plantado nuevo. Entonces, como no viven del viñedo y no viven de la uva, la gran ventaja que tienen es que esos viñedos no están tratados. La gente no se la juega, no se gasta dinero en cuidarles. En cuidarles sí, porque les cuidan ellos, pero no se gastan dinero no se juegan su futuro económico en el viñedo, con lo cual no les importa si un año viene mal o viene bien, o viene con moho o con hongos y no lo tratan. Y eso supone la pequeña ventaja dentro de todo este desastre, pues es que por lo menos el poco viñedo que queda en Arlanza es un viñedo ecológico, es un viñedo sin tratar, es un viñedo puro, sano, y que los años que se coge uva pues es maravilloso y los años que no se coge pues no se ha cogido. Pero nadie se está jugando su futuro económico y su modus vivendi por el viñedo. Esa es la gran consecuencia que ha tenido una zona a otra. Si nosotros hubiéramos apostado por ser cola de ratón en Ribera del Duero, pues económicamente nos hubiera ido mejor que nuestra apuesta de cabeza de león en la zona de Arlanza. Vale. Aquí se me abren dos preguntas. Una, al hilo de lo que has comentado antes, de que ha habido un cambio, digamos, en los gustos de las generaciones jóvenes que llegan ahora. Y ese gusto no sé si es porque ha surgido así entre la gente nueva o porque el tipo de vino que se ha empezado a elaborar, pues de alguna manera gusta más. O sea, no sé si es primero que ha cambiado el gusto y entonces los vinos se adaptan a ese cambio de gusto, o si es que han cambiado los vinos y entonces hay gente joven que empieza a probar y que empieza a gustarle el tema. Han cambiado las dos cosas y yo no sé si es antes el huevo que la gallina o la gallina que el huevo. Os comento, bueno, en el mundo del vino hay prescriptores, hay una serie de personas que han marcado ciertas pautas en el consumo. Sean famosos como Robert Parker, que sí, en su momento este señor americano cataba los vinos y cuando él decía que este vino tiene 98 puntos o tiene 94 puntos, esa bodega ya la hacía de oro y ese vino se vendía en todos los sitios. Y entonces, bueno, pues desde hace unos años sí que es verdad que existen unos prescriptores o unos influenciadores en el mundo del vino. Aquí, pues la guía Peñín en España a nivel internacional, Parker, James Suckling en Asia. O sea, hay determinadas personas que lo que tocan o si dicen que esto es bueno, pues es bueno. Estas personas pues han dado muy buenas puntuaciones a bastantes bodegas de todos los sitios de España, pero casi siempre todos los premios se los estaban llevando Rioja o Ribera o los grandes. Pero unos años pues hubo alguna bodega del Priorat o de Somontano, de las zonas muy concretas de España, donde empezaron a tener buenas puntuaciones. Y algunos de los agentes de estos señores que trabajan en España buscando esas bodegas o esos vinos alternativos, pues han hecho una gran labor. De hecho, hay un libro, de Luis Gutiérrez que se llama Los Nuevos Viñadores, donde se hablan de personas jóvenes, nuevos viñadores, nuevos viticultores, donde que han buscado un poco la recuperación del terroir, la recuperación de que los vinos sepan al paisaje de donde proceden, de que los vinos sepan al lugar de procedencia más que a matizaciones o a maquillajes secundarios por la crianza del vino en barricas o por utilizar un producto u otro en la elaboración del vino. Entonces, en estos últimos años, entre estos prescriptores que han buscado vinos alternativos y estas personas estos nuevos viticultores que se han salido un poquito de la norma, de la forma tradicional de elaborar los vinos más afamados
y que buscan una frescura, que buscan una identificación, vino, una tipicidad que llaman ellos, una tipicidad que el vino dé muestras de la tipicidad del terreno, del suelo y de la zona donde se crían, pues gracias a ellos y gracias a un todavía público entusiasta en el mundo del vino y joven, que es difícil porque el joven, pues con toda esta terminología que tiene el mundo del vino y con esta fama que ha tenido siempre el mundo del vino vinculado a gente mayor, pues le ha costado entrar, pero que poco a poco el vino les va encontrando a ellos y se enganchan, ¿no? Pues gracias un poco a estas dos causas, pues hoy por hoy sí que hay un público dispuesto a probar cosas diferentes, a buscar vinos alternativos, también más informados por las nuevas tecnologías, por Google, por la forma de viajar en que tenemos, que vamos a nuevos sitios y dice, anda, pues si estoy no lo sé, pues estoy en un pueblo perdido aquí en Aragón y resulta que en este pueblo hay una ADO, hay vinos también. Anda, pues no solamente existe Rioja y Ribera, si estoy en Huelva y en Huelva hay una zona que se llama el Condado de Huelva que hay unos vinos maravillosos también. Anda, pues yo pensaba que en Andalucía solamente estaban los finos o los sherry, ¿no? Pues mira, pues también hay vinos tranquilos en Andalucía. Coño, en Málaga, pero si en Málaga también hay una sierra y hay una zona de vinos que es propia de Málaga. Yo pensaba que aquí en Málaga no se hacían vinos, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, estos tres factores yo creo que han sido claves y muy importantes de cara a la situación en la que nos encontramos hoy, ¿no? De gente joven entrando en nuevos vinos, de prescriptores que hablan de nuevas zonas y de nuevos vinos y de la información que tenemos hoy en día. Vale, y el otro punto que también te quería comentar es cómo dais a conocer los vinos de Arlanza, porque claro, al final has comentado que hay muchas denominaciones de origen, muchas regiones en España donde se fabrica vino, que hay regiones muy potentes como estas dos que estamos comentando y alguna otra también. Entonces, claro, hacer algo de ruido para que la gente os conozca, pues entiendo que es complicado. Y ahí me gustaría que nos cuentes un poquito qué cosas hacéis. Pues mira, ahí os cuento un poco mi experiencia. Es decir, el sistema tradicional de poner un vino en el mercado, de comercializar un vino, era muy cómodo antes para las bodegas. Tú te dedicabas a hacer vino, a hacer buena uva, hacías buen vino y te ibas a una feria y contactabas con distribuidores. Si era a nivel nacional, distribuidores, si era a nivel internacional, importadores. Esos distribuidores, que son personas que compran espárragos, vino, algunos solo de vinos, pero algunos son de alimentación en general, pues en cada ciudad hay 3, 4, 5, 6 que son los que distribuyen y los que con sus furgonetas y sus camioncitos ponen en los puntos de venta el vino que ellos representan, sea hostelería, o sea tienda, o sean cosas de esas. ¿Qué ocurría? Que, bueno, pues ese es el sistema tradicional. Entonces tú ibas a una feria, contactabas con un distribuidor en Madrid, con otro en Barcelona, con otro en Sevilla, y tú le vendías el vino a ellos y ellos se encargaban de comercializarlo. Bueno, eso en un mercado de demanda funciona porque ellos venden y ellos quieren coger nuevas referencias para vender. En un mercado de oferta, de saturación de referencias, pues es más difícil, porque ellos ya tienen su portfolio, ya tienen su cartera de vinos, su cartera de productos y para ellos les supone un esfuerzo muy grande poner a un comercial en la calle a explicar nuevas cosas, a explicar nuevos vinos. Él lo que quiere es que el comercial salga a la calle y venga con unos pedidos suficientes que justifiquen la nómina que él tiene que pagar. Y para el hostelero diga, mira, yo ya tengo aquí 3, 4, 10 referencias de vino, déjame tranquilo que yo harto hago con defender estas referencias y como para encima, para complicar más a un camarero mío, decirle, mira, ahora tienes un vino aquí de la Arlanza, ¿pienso qué es? Y explicárselo y que el cliente, ¿pero qué me has puesto? Pues bueno, ese esfuerzo en un mercado de oferta como el que estamos ahora y en un mercado de crisis como el que hemos tenido en hostelería por la pandemia que hemos tenido, pues es muy, muy difícil. Entonces, ¿cuál está siendo una estrategia que nos está empezando a funcionar y que nos ha costado darnos cuenta y nos ha costado nuestro tiempo y nuestro dinero? Es que hoy en día las zonas como nosotros, que somos vinos que no son conocidos en el público general y que no estamos en los puntos de venta habituales, como puede ser la hostelería,
no estamos ni por fama ni tampoco por cantidad, porque con 1 millón de botellas que se hacen en Arlanza no podemos estar obviamente ni en el 50% de los bares o restaurantes que hay en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma de llegar un poco a nuestro público? Pues nos tenemos que segmentar muchísimo, nos tenemos que especializar muchísimo. No podemos ir a todo, tenemos que ir a puntos muy concretos donde puedan estar dispuestos a comprarnos y donde puedan estar dispuestos a explicar a un público final las características de nuestros vinos. Y eso pues se reduce a tienda especializada, a las vinotecas, tiendas gourmet, tiendas especializadas, donde hay sí que los retails, ¿no? La persona que está detrás de esa tienda sí que hace un esfuerzo por hacer llegar a su cliente, a su público, pues mira, prueba estos vinos de esta zona que seguramente que no les conozcas, o llévate esto que es muy interesante, o llévate tal. Y ellos están haciendo una gran labor divulgativa y explicativa. En tienda especializada, tienda gourmet, algunos restaurantes top o algunos restaurantes que en verdad quieren cuidar a sus clientes y en sus cartas tienen al menos una representación de un vino por las diferentes denominaciones de origen que hay en España, que son más de 50, las de Os que hay en España. Entonces sí que hay algunos restaurantes que dicen, bueno, pues mira, yo tengo vinos de Ribera, vinos de Rioja, pero tengo también de Priorato, tengo de Somontano, tengo de la Sierra de Málaga, tengo de diferentes de Os, por lo menos que se precian además en tener vinos de toda España y además se los ofrecen a sus clientes porque hay un sommelier que lo conoce y que lo explica. Entonces, esos dos puntos, o si vamos al cliente final, al B2C, al cliente final, la única forma de poder llegar a él es a través de las nuevas tecnologías y es a través de contenidos. O generas contenidos o generas un blog y lo posicionas en buscadores o en Google o en buscadores o en redes sociales, o te creas un podcast o te creas algo donde tú expliques tu vino, expliques tu forma de elaborar y que alguien que busca algo, ya sabemos todos cómo buscamos hoy en día, ¿no? Pues buscamos a través de redes sociales, de Google, a través de buscadores, y buscas y sales ahí y encuentras, te leen y de ese contenido pues entran les rediriges a tu página web o a algún marketplace que tienen tus vinos y bien explicados y podemos llegar a ese cliente final. No hay, a mí por lo menos no encontramos otra forma y esas son la forma en que podemos llegar. Y a nivel internacional, pues sí que hay alguna feria, están menos prejuiciados con Ribera y con Rioja porque ellos buscan muy buena relación calidad-precio y ahí puedes encontrar de vez en cuando algún distribuidor o algún importador. Sí que es cierto que dependiendo del país, la madurez que tiene la gente en el consumo de vino es importante de cara a llegar a estos vinos. Es decir, países poco maduros en el consumo de vino, como puede ser China, que han empezado a beber vino hace 4 días, pues ellos están en el mundo, en el vino de masas, en el vino de las bodegas famosas, en los vinos con premium, en los vinos que tienen buenas puntuaciones Parker o buenas puntuaciones en algunas guías, porque ellos al no entender se tienen que fiar en lo que les dicen. Pero mercados maduros en el mundo del vino, como puede ser Alemania, como puede ser Suiza, y como me gustaría que fuera España, pues ahí la gente ya no se fía tanto en vinos con buenas puntuaciones o vinos famosos o vinos que les digan, sino que ya esas personas, ese público ya tiene una madurez, ya llevan muchos años bebiendo vino, han pasado por las diferentes fases y son ellos los que buscan cosas diferentes, alternativas, buenas relación calidad-precio. Es decir, son conscientes de que no siempre los vinos con más puntuación o los vinos más famosos o los vinos más caros son mejores, sino que se pueden encontrar verdaderas joyas o verdaderas cosas, vinos alternativos que por muy poco dinero te pueden dar una gran experiencia o mucha satisfacción, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, yo creo que sí. La gracia también es experimentar, ¿no? Y que vayas a un sitio que tiene una denominación de origen que no has probado, pues a mí por lo que me gusta es un vino de la zona donde estoy, ¿no? Entonces, Sí, yo creo que ahí sí. esa parte, los restaurantes también, creo que bueno, que también tienen que hacer una labor y tener vinos de la zona. O sea que. Y Sí, luego la sí. otra parte interesante quizá también es la parte de no turismo, ¿no? De la gente, pues bueno, que nos gusta ir a ver bodegas, que nos gusta que nos expliquen cómo se elabora y vas viendo también diferencias entre las diferentes regiones y yo creo que todo eso también es bonito. Sí, sí, o sea, Alfonso, has dado, mira, me había dejado la parte del enoturismo, que ha sido la gran olvidada por parte de muchas bodegas hasta ahora,
El enoturismo, fíjate que el enoturismo no le hemos buscado a las bodegas, o sea, nos han venido ellos a buscar, se han venido a buscar a nosotros. Eh, yo recuerdo, pero no hace tanto, 10 años, en Ribera del Duero podría haber una o dos bodegas con actividades de enoturismo. El resto estaban totalmente de espaldas a este mundo. A ver, también era cierto que todo lo tenían vendido, lo tenían todo en los Ya. restaurantes, todo en la distribución, y tampoco había un público buscando esas actividades de enoturismo. Solamente creo que había, en Rioja sí que han sido más pioneros y en Navarra sí que fueron, yo creo que a nivel nacional, somontano también, pues pioneros en actividades de enoturismo en bodegas, pero bueno, era una cosa un poco residual, o sea, tampoco había mucha gente que buscaba ese tipo de actividades. Pero sí que hemos notado un cambio y sobre todo en el último año a través de la pandemia, que ahora a todo el mundo le han dejado salir. Nosotros, por ejemplo, como bodega, llevamos haciendo visitas pues como 4 o 5 años, que antes no nos las pedían, ahora sí que nos las piden. Y este año ha sido una cosa, bueno, pues un poco que nos ha sorprendido. O sea, nunca en la vida habíamos tenido tantas solicitudes de de visita a nuestra bodega como ahora. Y somos una bodega que no es conocida a nivel de fama nacional, como sabes, que estamos sí en una buena zona de turismo como es Arlanza, para un turismo interior buena, porque estamos muy cerca de Madrid, muy cerca del País Vasco, para excursiones de un día o excursiones de fin de semana es ideal y eso atrae mucha gente. Y luego tampoco Lerma, aunque es un conjunto histórico monumental y tiene cosas que ver, pero bueno, tiene cosas que ver que las ves en un día y medio. Y te queda ahí medio día que la gente sí que se plantea, pues bueno, pues ¿qué hacemos? Pues mira, si nos hemos dado cuenta que estamos en una zona de vinos, aunque algunos se piensan que somos Ribera del Duero por la cercanía, pero bueno, si estamos en una zona de vinos, vamos a preguntar a Google a ver qué bodegas se pueden visitar. Sí. Y sí que es cierto que este año pues hemos tenido una gran, vamos, para lo que somos nosotros de pequeños, pues no lo tengo contabilizado a día de hoy, pero más de 100 personas han venido a visitarnos en lo que ha sido desde primeros de verano hasta la fecha. Cosa inaudita en nuestra zona y en nuestra bodega. O sea que sí, el enoturismo, y va a más, además va a más. Nosotros hemos ampliado, bueno, de la típica visita con la cata de vinos, que es lo que tradicionalmente hacíamos, hemos ampliado a un conjunto de talleres y de actividades de no turismo, como ahora que estamos en época de vendimias y es una época, un momento maravilloso, pues concretamente este fin de semana hemos hecho visita a viñedo con algunos de personas que nos lo han solicitado, enseñándoles los viñedos ecológicos, la forma que tienen de trabajar, lo bien que estaban las uvas sin tratar, donde no se veía ningún tratamiento, donde no se veía y estaban las hojas fantásticas y las uvas también. Y este fin de semana que viene vamos a empezar también con los talleres de bodega de pisado de mostos, pues para actividades con familias, con niños, donde pisan las uvas, prueban el mosto, que les hace pues mucha gracia y es una sensación además muy curiosa, ¿no? Con los dedos de los pies sentir los racimos rompiéndose y las uvas y demás. Y este fin de semana concretamente vamos a comenzar con esas actividades. Lo que pasa, claro, son actividades acotadas en el tiempo, porque en noviembre ya no hay uvas para hacerlo, Claro. es durante el mes de octubre. Claro, eso. Estamos grabando ahora por si alguien nos escucha, yo que sé, en enero o en febrero, pues que sepa que esto que estás comentando es en la época de la vendimia bueno, o cuando se acerca, ¿no? Que es septiembre, Sí. octubre. En enero y febrero, o sea, en cada época del año hay una actividad de campo, ¿no? Fuera de hombre, lo más bonito y lo más vistoso y lo más sensacional es ahora. Pero, por ejemplo, si hay personas que les gusta el mundo del vino y quieren ver cómo se comporta un viñedo en el resto del año, pues en enero o febrero estamos pensando hacer talleres de poda, que es el momento de la poda de las viñas. La poda es muy importante de cara al fruto final que queremos obtener. Y, hombre, no es tan vistoso como la vendimia porque no comes nada en el viñedo, pero sí que es interesante esos días de sol de febrero que hace frío pero que a la vez hace sol, pasar un rato en el viñedo con un picnic alrededor del viñedo y donde has cortado los sarmientos con los cuales luego vas a asar las chuletas, Sí. también tiene su encanto, pero... Sí, y el vino se puede beber todo el año, eso sí. O sea que. Sí, Vale. además en esa época, igual que ahora estamos haciendo el nuevo vino, en esa época es cuando estamos sacando al mercado los nuevos vinos, con lo cual también tiene su punto de interés. Mira, esto va a salir al mercado dentro de un mes.
¿Qué te parece? Los vinos se están afinando. Es decir, cualquier época del año puede ser un buen motivo, una buena disculpa para venir a una bodega Sí. o a un viñedo, aunque ahora obviamente en vendimias es lo más vistoso. Pues sí, totalmente recomendable. Y bueno, luego dejaremos en las notas del programa el link a vuestra web y dónde os pueden encontrar y dónde pueden concertar esas sesiones y esas visitas. Pero Estupendo. sí que me gustaría que hablemos un poco ahora de innovación, de cómo se innova en el mundo del vino. Porque parece que es lo típico, ¿no? Para la gente que no quizá es ajena al mundo del vino, pues bueno, puede probar Bueno, uno, notarlo diferente, puede probar otro diferente, pero cuéntanos un poquito cómo es ese proceso de innovación, cómo uno se sale de la estela de Ribera del Duero y crea sus propios vinos con cuerpo y con carácter. Cuéntanos un poquito esa parte. mira, Alfonso, el mundo del vino ha sido y sigue siendo todavía muy tradicional y admite muy pocas valoraciones, hasta el punto de que como te pases de la raya e innovando un poquito, lo pueden considerar como que ya no es vino o no es vino, ¿no? O sea, hasta ese punto. Admite poco recorrido en cuanto a cambiar demasiadas cosas. Pero los que tenemos poco que perder y mucho que ganar como nosotros, pues nos arriesgamos. Y sabiendo además que hay un mundo joven que busca y que acepta bien esas innovaciones, pues como nuestro público principal está en la juventud o gente de mediana edad, en los millennials concretamente, pues nosotros somos unos echados para adelante y estamos en esa historia. Eh, un error común que ha pasado, bueno, error no, ¿qué ha ocurrido con los vinos de España? O sea, en España hace 30 años se diferenciaban muy bien los vinos de una zona y de otra, porque la enología no estaba muy desarrollada, la enología de laboratorio, los estudios de enología y los tratamientos no estaban muy desarrollados y entonces los vinos eran más fieles, era lo que ahora estamos reivindicando los nuevos viñadores, ¿no? Pero hace años eran los vinos como eran en cada zona, que es lo que ahora estamos intentando volver los nuevos viñadores. Pero ¿qué ha pasado? Que la enología avanzó mucho, se modernizó y en aquellos sitios donde no salían vinos buenos, pues ahora mismo salen vinos buenos, gracias a unos procesos de elaboración de protocolo, de laboratorio, donde hay un producto para todo. ¿Que el vino te sale muy ácido? Puedes echar una cosa para que el vino esté bebible. ¿Que el vino te sale con poco grado? Puedes encabezar con alcohol etílico de vino, con alcohol de vino para que para que esté mejor. Que el vino te ha quedado un poco de acético, de picado, puedes un producto para no sé qué. Es decir, avanzó mucho la enología, avanzó mucho los estudios de enología y muchas bodegas han abusado de esto, sobre todo las bodegas grandes que tienen mucho que perder si algo sale mal, porque una bodega que tiene en un depósito 40.000 litros y no sé, algo sale mal o algo no está funcionando bien, pues eso vale mucho dinero. Pero una bodega mía, donde yo tengo en un depósito 1.000 litros o 2.000 litros, pues eso me permite poder innovar o poder arriesgarme o poder investigar, aunque salga mal, porque tengo poco que perder. Entonces, bueno, a ver, ¿en qué punto estamos ahora? La mayoría de las bodegas elaboran bajo protocolos de elaboración de laboratorio, los vinos salen bien, pero son vinos con poca personalidad, son vinos muy iguales unos que otros. Y se parecen mucho, en la misma zona ya no mucho, pero entre otras zonas también a ojos cerrados sería difícil distinguir o identificar el terroir entre un vino y otro. Los nuevos viñadores, los jóvenes que estamos intentando hacer cosas nuevas, hacemos primero vinificaciones, microvinificaciones de poca cantidad e intentamos incorporar elementos diferenciadores. El primer elemento, si quieres diferenciar tus vinos, es salirte del protocolo de elaboración de laboratorio y buscar fermentaciones espontáneas, fermentaciones naturales de la propia uva, buscar lugares de fermentación diferentes. Si antes se fermentaba tradicionalmente en depósitos de cemento o en depósitos de acero inoxidable, los nuevos viñadores buscamos fermentar en tinaja, por ejemplo, o fermentar en nuevos depósitos de cemento pero diferentes, o fermentar en fudres de madera, que aunque también era tradicional en Francia, pero se abandonaron por la comodidad del acero inoxidable durante muchos años y que ahora están volviendo. Entonces,
estos nuevos viñadores que hacemos cosas pequeñas, que hacemos cosas puntuales, pues nos arriesgamos e innovamos en ese tipo de cosas. También se está innovando en buscar nuevas variedades, variedades que estamos intentando recuperar, que a lo mejor habían caído en el olvido y que quedaban pocas cepas de eso. Estamos buscando, hay un público que busca salirse del tempranillo un poquito y buscar, o salirse del verdejo y buscar pues otras variedades de uva como la garnacha blanca o como el rufete o como variedades muy autóctonas de zonas muy concretas que intentan recuperar, intentan hacer vinos de eso. Y luego también intentamos también innovar en los procesos, o sea, tenerles con maceración en lías, por ejemplo, que antes los blancos no se solían hacer con una maceración en lías, ahora se les deja buscando esas complejidades o buscando esas formas nuevas de elaborar, ¿no? Entonces, dentro de un mundo bastante cerrado a la innovación, una forma de diferenciarnos y de tener visibilidad, la gente que hacemos pocas cantidades de vino y en zonas que no son tradicionalmente conocidas, es a través de estos puntos. Nosotros, por ejemplo, el rosarito que tú has probado, pues nos salimos de la clásica elaboración por sangrado, donde sangras un depósito, sacas el mosto y fermenta por su cuenta, a una elaboración en depósito transversal, con fermentación, con una fermentación tipo alpacharán, o sea, dejándole macerar en un depósito transversal 24 horas, que es una barbaridad, pues consigues hacer cosas sorprendentes, que no gustan a mucha gente, pero que a otros pues les sorprende mucho y te crean ese boca-oreja fundamental y necesario para poder subsistir, ¿no? Sí, 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 eso es muy, muy interesante y es verdad que, bueno, eso como dices, ¿no? Yo os conocí porque fui con mi mujer a Arlanza y a probar vinos de esa zona y la verdad es que los vinos que probamos, pues realmente, aparte de que estaban muy ricos, sí que es verdad que tienen una diferencia respecto a cualquier otro vino que hubiéramos probado antes. O sea que en ese sentido yo creo que lo conseguís y muy bien además. Pues muchas gracias. Ese era el objetivo. Y ya os digo que hay en otras zonas también nuevos viñadores, nuevos viticultores en esa línea. Y también es verdad que hay un público como vosotros que está abierto a esas cosas. Todavía las personas de más de 50 años o tal son muy reacios y además les cuesta. Están muy acostumbrados al vino con mucha madera, a ese tablón persistente desde el principio y estos vinos de nuevo diseño, pues a algunos les cuesta, les cuesta. Vale, sí que me gustaría, ya que hemos hecho un recorrido amplio, bueno, pues que pienses un poco a futuro y nos digas cómo ves el tema del vino, el tema de Arlanza, vuestra bodega en concreto, pues de aquí a unos años. ¿Qué te gustaría o cómo lo ves o cómo Bueno, predices ese futuro? ¿qué me gustaría? ¿Qué me gustaría? Pues mira, me gustaría primero y fundamentalmente que hubiera más gente joven que se involucrara en el mundo del vino en nuestra zona, para que no se quede ningún viñedo abandonado. Porque nosotros, al no tener la fama y el tirón que tuvo Ribera del Duero, no solamente no se ha plantado, como ha pasado en Ribera, que han duplicado la superficie de viñedo, sino que cuando el viticultor llega a una cierta edad y los hijos no quieren continuar con ese proyecto, pues hay viñedos maravillosos, viñedos antiguos, con un valor patrimonial enorme que se quedan abandonados. Y eso es una pena muy grande. Nosotros hemos creado un proyecto que se llama Tesoros Olvidados, el que le vamos a poner en crowdfunding en breve, pues buscando un patrocinio, buscando un mecenazgo de personas que quieran mantener ese patrimonio como es un viñedo antiguo, pues para poderlo recuperar o para que no se pierda, ¿no? Y bien con micromecenazgos de 30, 20, 30, 50 euros, pues alguien pueda padrinar una cepa y que de esa cepa le puedan llegar unas botellas de vino y que de esa forma pues podamos poder financiar esos trabajos de recuperación de ese viñedo antiguo. Daros cuenta que un viñedo antiguo cuesta mucho más trabajar que un viñedo nuevo. Los viñedos nuevos están preparados para ser mecanizados, como están en Rioja y en Ribera y en los sitios de volumen grandes, pero en las zonas pequeñas y auténticas como es la nuestra, pues el viñedo es centenario y no está preparado para ser trabajado de manera mecánica con un tractor o con una cosechadora de uva.
todo tiene que ser manual, todo cuesta el doble. Y para mí mi primera ilusión sería eso, que no se perdieran esos viñedos. En un segundo momento, pues que nuestros vinos estén en el lugar que se merecen. Es decir, que la gente sea consciente de que pueden tener en sus manos botellas de vino elaboradas de manera natural, de manera artesanal, por un precio medio de unos 10 euros a día de hoy. Algunos clientes que tengo dicen que eso va a subir. En el futuro va a ser muy difícil encontrar vinos naturales y artesanales por esos precios, porque los costes pues, no se justifican. Pero al día de hoy, ¿y cómo me gustaría verlo a un medio plazo? Que haya personas dispuestas a consumir vinos auténticos, vinos naturales, vinos con tipicidad de la zona en la que han sido elaborados, por un rango de precios asequible, hablemos de 10, 15 o menos de 20 euros, me parecería que eso sería un segundo objetivo a que hubiera un público constante, con una demanda constante. Por supuesto, no es una demanda masiva, como están teniendo los vinos comerciales y baratos, pero una demanda constante de estos vinos que nos justifiquen el seguir con nuestro proyecto, con nuestra ilusión. No nos vamos a hacer millonarios con las producciones que tenemos de 25.000, 35.000 botellas, no vamos a ser esos grandes señores del vino como ha habido en España durante muchos años. Vamos a ser pues, gente ilusionada, gente que mantiene un patrimonio que no se pierda y que intenta mantener cierta dinamización económica y de desarrollo en una zona rural de la España vaciada y desfavorecida, ¿no? Eso sería el segundo objetivo. Y el tercer objetivo es lo que hablábamos antes de la innovación. Que haya una apertura, una mente abierta a innovar, a probar vinos hechos de otras formas, elaborados de otra forma, incluso nuevos usos del consumo de vino, como puede ser pues, el consumir en vino en lata, que nosotros este año queríamos haber enlatado un vino, y eso para mucha gente tradicional es una aberración, pero a mí me parece que un vino enlatado es mucho más versátil que un vino en botella, porque te lo puedes llevar en una mochila, no necesitas descorchador, no llevas el peso del vidrio, te lo puedes llevar a un parque, a consumir en un parque o en un paisaje, o la gente que hace senderismo, o la gente que busca rutas, que cada vez es más, en la mochila puedes llevar una lata de vino de 33 y comerte un buen bocadillo de tortilla con un vino, no con una Coca-Cola o con un Cass, siempre con un vino está mucho, mucho más rico. Bueno, pues por ejemplo, pues eso, que haya esa mente abierta a esos nuevos consumos del vino, bien en lata o el vino en coctelería, que es que ahí tenemos un gran futuro abierto también. Es decir, hasta ahora el vino se ha consumido como se ha consumido, pero igual que se consume la ginebra o el vermú en vermús preparados y con cierta coctelería, también se puede hacer una coctelería muy interesante con vino y puede ser otra alternativa. Di que el cóctel de vino más consumido es el calimocho, ¿no? Sí. Que se puede considerar un cóctel. Pues bueno, pues bien, a mí hay mucha gente que dice, joder, ¿a ti no te molesta que echen casera tu vino o que echen Coca-Cola? En absoluto me molesta. Es una forma más de consumir el vino. Quizás no es la más ortodoxa, pero es una forma más de consumir el vino y os aseguro que un calimocho con buen vino sabe mucho mejor que un calimocho con un vino muy corriente o muy normal como el que ponen en algunos bares. Sí. Vale. Ya casi para terminar sí que me gustaría, bueno, que después de este recorrido y un poco ya pues desde los orígenes hasta cómo ves el futuro, que hagas un pequeño balance y nos digas algunos aprendizajes basados en aciertos y errores que has tenido, que puedas decir, joder, si gracias a que hice aquello, pues mira hoy dónde estoy, o hombre, igual si no hubiera hecho tal cosa, pues hoy igual podría estar en otra posición, ¿no? Un par o tres, los que tú consideres interesantes. Pues mira, yo lo que aconsejo, si hay alguien que me está escuchando que se quiera adentrar en el mundo del vino o en cualquier otro negocio, o algún emprendedor que quiera emprender, yo lo primero que le diría es que el poco dinero del que pueda contar para montar su proyecto, su idea, se lo gaste en la cocina, se lo gaste en lo que realmente le da valor añadido a su proyecto, a su negocio, a su idea. Es decir, un error nuestro fue gastarnos buena parte o la mayoría de la parte del dinero que teníamos, gastárnoslo en ladrillo, es decir, en acondicionar una nave, en comprar depósitos, comprar una prensa, comprar maquinaria. Perfectamente podríamos haber empezado alquilando una parte de una bodega
o bodegas que ya existían y que tenían capacidad ociosa, haber dicho, oye, mira, me alquilas una parte para poder hacer mis vinos, me alquilas un depósito de los que te sobran, o me alquilas o me dejas usar tu maquinaria durante unas horas mientras yo elaboro. Eso nos hubiera ahorrado muchísimo dinero que nos gastamos en ladrillo, en cosas que no eran realmente el vino, o sea, en cosas que no era realmente lo que iba a dar. Y habernos gastado un poquito más dinero en haber buscado quizás una red de comercialización mucho más asentada, o en haber hecho un poco más I+D en vinos, en haber, hace 20 años, en haber intentado habernos adelantado a nuestra época, diseñando vinos alternativos o diseñando vinos nuevos o vinos mejores. Quizás en aquella época no había un público para estos vinos nuevos y ahora la hay, ¿no? Nunca se sabe, pero lo que sí que tengo claro es que si hoy tuviera que volver a empezar, el poco dinero que me contaría lo haría para aportar innovación, diseño, en el propio producto, más que en el entorno, ¿no? Eso es el primer consejo, si me permitís, que podría dar a la gente que se encuadre. Seguramente si yo hace 20 años en vez de montar la bodega en Arlanza lo hubiera montado 20 kilómetros más al sur y hubiera sido Ribera del Duero, hubiera caído quizás en la vanagloria que han caído la mayoría de allí. Es decir, me hubiera ido bien, hubiera vendido mucho vino, hubiera plantado nuevas viñas y hoy estaría en un proceso de comercialización estándar de vino. Es decir, haría vino de fábrica para vender a consumidores de hostelería, tal. Seguramente económicamente me hubiera ido mucho mejor, pero no lo sé si me hubiera aportado la satisfacción de hacer vinos únicos como estamos haciendo ahora, ¿no? Probablemente podría haber hecho esos vinos y también algún vino especial, algún vino único, pero hoy la satisfacción que me queda, es decir, soy feliz haciendo lo que hago porque precisamente porque no dependo comercialmente de un mercado que me está pidiendo esos vinos y que tendría que abastecérselos, hoy tengo mucha libertad para hacer lo que me dé la gana en este mundo. Hacer vinos diferentes, hacer pequeñas producciones, sin pensar siempre en que tengo que dar vino a un distribuidor que me lo ha pedido, sin pensar que tengo que abastecer un mercado conforme a unas características que quizás yo no diseñé, ¿no? Entonces, si bien económicamente no nos ha compensado, desde el punto de vista de libertad, de pasión, de innovación, de romanticismo y de decir, bueno, es que estoy haciendo algo que no está haciendo nadie, ¿no? Pues eso no te llena el bolso, pero sí que te llena el orgullo y te llena la pasión y te llena el corazón, ¿no? Vale, pues muy interesante. Vamos, yo creo que son unos aprendizajes bien bonitos y muy buenos, además, y muy buenos consejos para personas que quieran iniciarse en cualquier negocio, no solamente, como dices, ¿no? En el mundo del vino. Así o sea es. que muchísimas gracias. Uno para ser feliz tiene que hacer lo que le gusta. Y hacer lo que le gusta, las horas se te pasan volando, te ríes, disfrutas y eres feliz haciendo lo que te gusta. Si tú trabajas en algo que no te gusta, pues cubrirás el expediente, te darán un sueldo a fin de mes, pero no serás una persona realizada 100%, ¿me entiendo? Porque aunque tu vida personal sea buena, la vida profesional ocupa una parte importante de nuestras vidas y esa vida profesional te tiene que hacer feliz también. Si no, algo te falta. Sí, 100% de acuerdo. Sí que me gustaría que nos recomiendes algún libro, algún contenido, algún blog, no sé, algún podcast, algo que sea interesante para las personas que nos están escuchando. Pues mirad, hay un blog, un blog internacional, el blog internacional con más seguidores y más importante es Wine Folly, es una americana, norteamericana, que mete muchísimo contenido didáctico de vinos, de diferentes vinos del mundo, de formas de elaboración del vino. Wine Folly, con 2 Ls. Interesante, tiene, ya os digo, es la que más seguidores del mundo tiene. Bueno, está bien. Luego a nivel doméstico, a nivel nacional, tenemos algunos blogs interesantes de leer también, como Spanish Wine Lovers. Hay otro que es Terroristas, que estos además es un grupo de sommeliers de Burgos, que terroir, hacen ese juego de palabras, ¿no? Entre terroir, los vinos que son minerales,
y terroristas o terroristas, ¿no? Entonces, este grupo de amigos y de entusiastas de Burgos además escriben de muchos diferentes vinos, de muchas diferentes... Además, huyen mucho de la palabrería clásica de vino y de esos tecnicismos que a veces pues alejan al consumidor final del mundo del vino. Interesante de leer. Luego, en libros, yo recomiendo el de Nuevos Viñadores, de Luis Gutiérrez, donde hace un repaso de la geografía española de jóvenes viñadores, de jóvenes viticultores, cómo se salen un poco del patrón comercial y buscan esos vinos típicos, esos vinos únicos, esa recuperación de variedades autóctonas, de viñedos concretos, importante. Y luego a nivel de libros, pues, bueno, de libros, podcast no conozco tantos. No, bueno, o sea, con esto que nos has dicho ya está, ¿eh? Tampoco te quiero exprimir ahí como a una uva en la prensa. Yo creo que con estos ya tenemos un contenido interesante para pasar un buen rato. Estupendo, estupendo. Vale, y ahora sí que ya para terminar, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar los vinos Palacio de Lerma las personas que estén interesadas en conocer más sobre Arlanza, sobre tus vinos y sobre ti? Bueno, pues a ver, yo como en LinkedIn, mi perfil profesional está como Ramiro García Arnaiz. En LinkedIn, a nivel de bodega, pues nos tenéis en Instagram, que es la herramienta que más utilizamos en cuanto a redes sociales para divulgar pues, nuestras noticias, lo que hacemos y llegar a nuestros fans, ¿no? Y explicarles dónde estamos y lo que hacemos cada día. Y ahí estamos como Palacio de Lerma. Si buscan Bodega Palacio de Lerma o Palacio de Lerma en Instagram, aparecemos. También estamos en Facebook, porque como son primas hermanas, pues cuando estás en una, estás en otra. Y luego, obviamente, pues nos pueden encontrar en Lerma, en Arlanza, si entran en Vinos Arlanza o entran en Denominación de Origen Arlanza o en la propia bodega, www.palaciodelerma.com. Esa es nuestra página web. Ahí tienen hasta un chatbot donde pueden chatear con nosotros, primero a nivel virtual y luego directamente con nosotros. En todas nuestras botellas estamos integrando también códigos QR al objeto de acercarnos cuanto más al consumidor. Es decir, que si alguien está con una botella nuestra porque la ha cogido en un supermercado y está en casa o en una tienda o está en un restaurante, pues puede chatear con nosotros. Incluso tienen mi teléfono en las propias botellas porque, a diferencia de los grandes, cuando tú tienes 1 millón de clientes, pues si te están llamando todos los días sería imposible. Pero nosotros, yo estoy encantado de cuando alguien está con una botella de vino, si he sido capaz de transmitir en el vino la sensación que él encuentra, o sea, de un vino natural, de un vino fresco, de un vino moderno, pues fantástico. Y si alguien tiene alguna duda sobre el vino, sobre las notas de cata o cualquier cosa, pues que me pueda llamar y yo gustosamente le atiendo, bien por chat o por WhatsApp o bien por una llamada de teléfono, encantados. Yo lo que sí que recomiendo es que, independientemente de que prueben los vinos por diferentes formas, que vengan a la bodega, que vengan a los viñedos, que estén un rato con nosotros y se darán cuenta bueno, pues la gran diferencia que hay entre las bodegas fábrica, como yo llamo, y las bodegas auténticas o las bodegas artesanales, y que aprendan a distinguir cuando un vino es estándar o un vino no tiene personalidad y cuando un vino realmente sí que tiene personalidad y va cambiando y te va dando sensaciones diferentes. Es lo que nosotros hablamos de que un vino te tiene que transmitir una experiencia. Un vino es algo más que beber un líquido donde te quita la sed o te da una sensación. Un vino te tiene que provocar una experiencia que cuando lo tomas con algunos alimentos, pues además una experiencia explosiva, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, y doy fe de que, bueno, la experiencia de ir a la bodega y de estar con vosotros y de probar los vinos in situ, pues bueno, desde luego es fantástica. O sea que ha sido... La línea radical es muy radical. Radical Wines, como te expliqué en la visita, pues es una vuelta al origen, es una vuelta a buscar la raíz. Radical también significa raíz. La raíz de las uvas auténticas, de las elaboraciones auténticas
y es una protesta también a todo lo estándar y todos los vinos sin personalidad que se están haciendo por otros sitios, por otras zonas y que abunda tanto, ¿no? Es una protesta, es una vuelta, es una regresión al pasado, al auténtico, ya que la gente encuentre esas sensaciones que no quiero que se pierdan, ¿no? Eso es fundamentalmente. Vale. Pues perfecto, Ramiro, ha sido un auténtico placer hablar contigo, un gusto conocerte en la bodega y hoy aquí en el podcast volver a hablar contigo y que nos vuelvas a contar pues un montón de cosas y toda la trayectoria de la bodega y de cómo creáis los vinos especiales. Así que nada, muchísimas gracias, Ramiro, por este rato que nos has dedicado. Gracias a ti, a tu podcast, y bueno, me va a hacer un fiel seguidor porque me gusta la gente que se lo pone fácil a los demás y estos podcasts ayudan mucho pues cuando alguien está buscando una información o saber de algo, pues de alguna manera yo sí que muchas veces que voy a hacer senderismo o a andar tal, me suelo poner un podcast en el trayecto pues para aprender, y hay cosas realmente interesantes, o sea que agradecerte tu iniciativa, tu proyecto y que sigas adelante con él. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te aporte herramientas, estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu negocio o a tu idea de negocio. Recuerda que puedes suscribirte al podcast de InnoCavi en la plataforma donde lo estés escuchando, que puedes verlo también en YouTube y suscribirte al canal de InnoCavi en YouTube y suscribirte a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que publico. También agradezco mucho si me dejas una valoración positiva, porque ya sabes que eso me ayuda a posicionar mejor el podcast y a conseguir que llegue a más personas. Recuerda que en innocavi.com tienes más información, contenidos, cursos y asesoramiento para lanzar tu negocio, formación en Lean Startup y en marketing online para ayudarte a convertir tu idea en un negocio real. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en InnoCavi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocavi.com